géneros en Ahora Dicen Qué por Gala Chrysler. Se cuida, 20:47 de la noche, estamos en vivo por la 90.7 La Freeway y como indica la columna ya estamos en comunicación con Gala. ¿Cómo estás, Gala? Buenas noches, acá Gaby, Mauri y Leo. Te escucho muy bajito, a ver si podés acercarte un poquito el teléfono, no sé dónde te enganchamos, sabemos que siempre... ¿Me escuchas mejor? Ahí mucho mejor, Gala, joya. Ahí está. Buenísimo. Bueno, hoy nos traías un caso, el caso de Natalia Melman. Contanos un poquito de qué viene este caso y qué está pasando. Bueno, el caso de Natalia Melman es uno que sucedió hace bastante, en el año 2001. En ese momento ni siquiera se hablaba de femicidios, todavía se pensaba la idea de crimen pasional para este tipo de delitos, pero particularmente fue un caso que conmovió a la opinión pública en su momento por la brutalidad, ¿no? Se trataba de una joven de 15 años, Natalia Melman, que se encontraba en su ciudad, en Miramar, y bueno, fue secuestrada, según se probó en el juicio, por policías de la bonaerense, quienes se la llevaron, abusaron de ella, la asesinaron y después tiraron su cuerpo en un vivero. Esta semana fue noticia porque, a pesar de todos los años que pasaron, sigue habiendo eventos judiciales. En este caso tiene que ver con el rechazo del pedido de prisión domiciliaria por parte de dos policías que fueron condenados y que ya cumplieron 20 años de condena de reclusión, ¿no? Lo curioso es que si bien en ese momento, como les decía, todavía no se hablaba ni de femicidio ni de crímenes específicamente cometidos por violencia de género o por odio a las mujeres, sí hubo una condena ejemplar y se pudo hallar a los culpables al año siguiente de que se cometió el delito, en el año 2002. Sin embargo, eso no fue todo lo que pasó, porque se condenaron a 3 policías, uno de ellos, cuando cumplió 10 años de reclusión, le redujeron la pena, y un cuarto policía que fue condenado recién el año pasado. O sea, 20 años después de haber cometido el delito, se obtuvo esa condena. ¿Cómo es posible este suceso? A pesar de todo el tiempo que pasó y si no hay prescripción en el medio, bueno, sucedió que hubo un juicio o una apelación de eso y los jueces decidieron que el juicio había estado mal hecho, por lo tanto hubo que juzgar otra vez. Así que ahí fue cuando se consiguió la condena recién el año pasado. Me acuerdo que hablamos de este caso el año pasado cuando fue la condena. ¿Y qué argumentos tienen apenas un año después de la condena ya para pedir la excarcelación? No, es que no son esos, son los otros 2 policías que están reclusos hace más de 20 años. Ah, porque eso llamaba la atención. No, al otro no se le ocurrió pedir nada todavía, está medio en capilla porque, como decís vos, es muy reciente la condena y entonces primero tiene que probar una buena conducta y otro tipo de cuestiones. Lo interesante fue que para negarle la prisión domiciliaria a estos policías tuvieron en cuenta una serie de argumentos que suenan bastante válidos. Uno tiene que ver con que el domicilio que uno de ellos presentaba para cumplir su domiciliaria es muy cerca de la casa de la mamá de Natalia Melman, y otro argumento era que otro de los domicilios presentados por uno de los detenidos era con una persona que ella tenía una condena por delitos. Entonces parecía que ninguno de los dos tenía garantizado que iba a ser una experiencia pacífica, por así decirlo. Entonces de ahí se agarraron los jueces. Quizás el derecho penal puede ser algo cuestionable, pero por lo menos desde la perspectiva de género pareciera ser que han tenido en cuenta algunos elementos, pero sobre todo creo que tiene que ver con qué tan anclado está este caso como algunos otros en el sentir de la sociedad, independientemente de que se consideren o no feministas. Fueron muchos los conmovidos. Yo me acuerdo, yo era chiquita, me iba de vacaciones a Miramar y me enteré de ese caso y me acuerdo porque estaba todo el mundo hablando de esto. No me acuerdo si ese año puntualmente fui ahí, pero sí me acuerdo que durante mucho tiempo era el caso icónico de una aberración. O sea, cuando alguien quería decir algo fuerte decía así, como en el caso de Natalia Melman. Sí, la verdad, los que tenemos recuerdos de esos hechos fue
un caso que conmovió a toda la sociedad y como decía, es un lugar para vacacionar, muy de clase media, como Súper Miramar, tranquilo. súper ¿Viste? tranquilo. El lío siempre estuvo en Gesell, en Mar del Plata, Miramar era para la familia, Y además que bueno, o sea, la institución policial, ¿no? La que tenía que cuidar ni a hablar. esas familias vacacionando, a esas personas vacacionando, las que cometieron esta aberración brutal, ¿no? Así que, bueno, interesante, no sé cómo estás viendo, ¿hay ya un perfil de género en algunas sentencias como esto que marcabas? ¿Empieza a permear en algunos tribunales? Sí, sobre todo porque están apareciendo también medidas institucionales que tienen que ver con la incorporación. Por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte sacó actualmente una guía para trabajar con perspectiva de género. Es una guía eh, súper indirecta, por así decirlo, porque recoge una serie de otras referencias que deberían ser tenidas en cuenta, emitidas por otros organismos como cortes internacionales, eh, o tratados o leyes. Es como medio indirecto la intervención, pero sí está bueno que aparezcan aunque sea como recomendaciones. De ahí a que, bueno, las vayan a leer los jueces y las juezas al dictar sentencia, o los operadores judiciales al recibir una denuncia o tomar una declaración o intervenir en una situación de violencia de género o que implique cuestiones de género. Hay un largo trecho, pero sí está bueno este primer paso y esta acción, ¿no? Es bueno que empiece a permear y que empiece a haber fallos que tengan en cuenta estos aspectos que vos marcabas, que la verdad son avances en tiempos donde parece que son todos retrocesos. Está bueno saber que hay algo va avanzando. Estamos conversando con Gala, como todos los miércoles, en el espacio de género. ¿Tenías otro tema para hoy? Aparecieron carteles en el Congreso. Contanos un poquito qué estás viendo ahí, qué pasó. Sí, no se sabe mucho más. Es una bandera que apareció colgada en el Congreso diciendo que había que abrogar la ley homosexual. Un lenguaje bastante curioso, llamativo, primero porque esa palabra no se utiliza mucho, de hecho yo creo que no la había escuchado nunca antes de eso, o por lo menos no en ese uso que es derogar una ley. Y después, algo que tiene que ver con la forma en que se refiere, no sé, entiendo yo, y por las notas que leí, a la ley de matrimonio igualitario, llamando la ley homosexual, una ley pionera, una ley que requirió mucha lucha, que siempre que podemos la mencionamos en esta columna, que tiene que ver con una acción de avanzada por parte de nuestro país y que se convirtió en faro para toda la región, inclusive hay parejas y conozco varios casos que vienen exclusivamente a la Argentina para poder sellar un matrimonio que en sus países de origen no lo pueden hacer. Entonces, la verdad que duelen ese tipo de expresiones, pero sobre todo dan cuenta de una habilitación, ¿no? ¿Cómo es posible que esa bandera haya permanecido, que no la hayan arrancado al momento que la vieron, que en el momento que se colocaba nadie intervino, que no se hayan hecho manifestaciones públicas para repudiar eso, que nadie del Senado o del Congreso haya sacado un comunicado diciendo, che, esto está mal? Bueno, hay una serie de preguntas que giran en torno a eso y que tienen que ver con lo que venimos hablando de el envalentonamiento, de repente la salida del closet, si se me permite la expresión, de mucha gente con ideas fascistas, negacionistas de derechos de otros, que hoy en día, dado el resultado electoral, se sienten envalentonadas y perfectamente habilitadas para emerger con sus discursos y sus acciones de odio. ¿Sí? Acá vemos como claramente las palabras se transforman en acciones y que terminan generando este tipo de actividades. Es una especie de dominó, ¿no? Empezamos por permitir que se expresen así en las redes sociales, después o en las reuniones familiares o en sus ámbitos de trabajo, después se convierten en carteles, después los carteles se convierten en empujones, los empujones en insultos, los insultos en peleas, las peleas en violencia y después termina muriendo gente por culpa de estos discursos, ¿no? Y qué importante esto que decís de cómo se va escalando y entender y significar. No es un cartel colgado en cualquier lado, es un cartel que cuelga en el Congreso y va dando cuenta de cómo
como vos decís, van corriendo van corriendo la línea de lo permitido, ¿no? Queda mucho y vienen momentos donde va a haber que resistir muchas cosas. Se viene pensando para dentro del movimiento cómo encarar esta nueva etapa con un gobierno nacional tan alineado contra los feminismos. Yo creo que el contexto nos encuentra un poco desordenados, por lo menos. No quiero decir desorganizados porque es algo un poco más fuerte, pero sí creo que hay tanta incertidumbre que eso nubla la capacidad de acción y que estamos todos expectantes a ver qué pasa el 10, mientras tanto no pasa nada, y nadie va al Ministerio de Salud a presentarse, y nadie va al Ministerio de las Mujeres a decir qué va a pasar. Bueno, o sí va y dice que no van a renovar los contratos. Entonces gran parte del activismo más fuerte, que es de esa gente que se pudo incorporar al Estado, que cuando aparecieron estas políticas públicas, hoy está muy preocupada en pensar cómo va a llegar a fin de mes, cómo va a pagar el alquiler el mes que viene, que es diciembre, que son las fiestas, que no está garantizada la transición, o que por lo menos que esa transición vaya a ser ordenada, y en el medio tener que pensar en salir a hacer alguna acción grupal o colectiva es un poco difícil. También hay mucha gente acomodándose, y no lo digo ya por los empleados y las empleadas, sino por las dirigencias, gente que se le terminó el carguito y se vuelve a la planta que tenía en otro lado o a su provincia de origen, donde tiene un cargo de concejal o de lo que sea, y rápidamente se desentiende del contexto donde la gente que tiene a cargo no sabe qué va a pasar el mes que viene. Entonces es un momento complicado para mí, para la militancia, por lo menos la militancia que se encuentra trabajando en el Estado. Después la militancia inorgánica, o por lo menos la que no está dentro de la estructura estatal, sí quizás tiene algo más asegurado o no, digo, porque generalmente son personas que, como ya sabemos y denunciamos, acceden a peores trabajos. En el caso de la comunidad LGBT o de las personas trans, no están registradas. Entonces también no solo no tenían derechos, no tienen derechos que perder, sino que los trabajos tampoco están atados a regulaciones, porque son trabajos no registrados. Entonces en ese sentido también me parece que es un momento complejo. Así que en base a la pregunta, yo pienso que es un momento difícil para organizarse, pero no imposible. Y también, como se ha dicho, es un colectivo que está acostumbrado a luchar, a hacer resistencia, y está mucho más cómodo, por lo menos le ha sido más habitual hallarse como resistencia, como oposición, que como mainstream, ¿no? Que como ese lugar de la comodidad, del privilegio. Si bien fueron 4 años donde yo creo que se han reconocido derechos, se han hecho cambios, se han ingresado 1000 personas trans a trabajar en el Estado a partir de la sanción del cupo laboral trans, se ha avanzado mucho y creo que ha habido cierta tranquilidad. Bueno, eso pareciera estar a punto de romperse, y bueno, se tomarán las medidas para evitar que el coletazo sea lo menos malo posible. Nos quedamos con esta idea y apostando siempre a lo colectivo, ¿no? A asociarse, a agruparse como respuesta a la propuesta individualista que nos están proponiendo desde este liberalismo extraño que vienen a proponer. Así que con estas ideas nos quedamos por hoy, ¿te parece, Gala? Sí, me parece. Gala Kreisler, como siempre, todos los miércoles es un placer hablar con ella y compartir un poco su mirada. Abrazo grande, hablamos el próximo miércoles. Hasta el próximo.